Ya, ¿se ve bien? ¿Se ve bien la pantalla, chicos? Sí, doctora. Ya, gracias. Habíamos estado viendo con ustedes entonces la representación de los monosacáridos, que les había dicho que cuando están en solución o ampliando hacia el citoplasma, nunca se encuentran en forma lineal, sino que siempre están en forma cíclica, ¿verdad? Formando hemiacetales cíclicos. Estos hemiacetales cíclicos pueden representarse según Haworth, según representaciones de Haworth, o según representaciones mediante fórmulas conformativas. Entre las fórmulas conformativas habíamos dicho que la conformación en silla es la más estable. ¿Por qué es la más estable? Pueden aumentar aquí esto, chicos, por favor. La conformación en silla es la representación que más se acerca a la realidad. Escriban, por favor. La conformación en silla es la conformación que más se acerca a la realidad y es la más estable debido a que todos sus sustituyentes, todos los sustituyentes están en posición alternada. Están en posición alternada con el menor impedimento estérico, con el menor impedimento estérico, o lo mismo que decir impedimento espacial, ¿verdad? Bueno, a su vez habíamos visto, ¿verdad?, cómo se representa, cómo se hace la representación de la silla, que sí tienen que saber, chicos. Dos líneas, estamos repasando, dos líneas, fíjense en mi cursor, primero una línea, luego sería esta otra línea así diagonal, luego una línea pequeña hacia adentro y una línea grande que une al oxígeno. Luego una línea grande y una pequeña. Y se reconocen posiciones axiales, que serían abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, que están en rojo. Y las posiciones ecuatoriales hace alusión a la línea del ecuador, ¿no? En un globo terráqueo, por eso no es ni muy arriba ni muy abajo, quiero decir, ligeramente arriba, ligeramente abajo, en azul, ligeramente arriba, ligeramente abajo, ligeramente arriba. Luego habíamos dicho que a disposición de los sustituyentes se escribe la estructura lineal, se arma la estructura hemiacetálica. Recuerdan, el oxidrilo hace un ataque nucleofílico a este carbono carbonílico, se forma así un enlace y aparece un grupo oxidrilo que puede estar o a izquierda o a derecha. Esto da lugar a los anómeros alfa, cuando el oxidrilo está a la derecha, o si el oxidrilo aparecería a la izquierda, sería el anómero beta. ¿Cómo se colocan los sustituyentes? Imaginariamente volcamos la molécula hacia la derecha. Perdón, un cachito, vamos a hacer algo. O sea, imaginariamente volcamos la molécula hacia la derecha, y todos los sustituyentes que están a la derecha quedarán abajo. Los sustituyentes que están a la izquierda quedan arriba. Entonces, este primer carbono tiene el oxidrilo a la derecha, entonces irá abajo, axial abajo. El siguiente carbono tiene el oxidrilo a la derecha, también irá entonces en ecuatorial abajo. El carbono 3 tiene el oxidrilo a la izquierda, irá entonces en ecuatorial arriba. El carbono 4 tiene el oxidrilo a la derecha, entonces tendrá que ir abajo, ecuatorial abajo. Y luego el hidroximetil, como quiera, que es la D-glucosa, irá arriba. En este caso, los hidrógenos no estoy colocando, basta con disponer los hidrógenos, los oxidrilos, perdón.
Entonces, esta sería la alfa de glucosa. Ustedes sé que han hecho esto en orgánica, entonces estamos repasando. ¿Por qué repaso? Porque sí es necesario que la sepan escribir cuando veamos a los carbohidratos superiores. Configuración D, entonces alfa de glucosa. Bueno, habíamos quedado acá. Entonces, ¿qué se observa? Se observa un fenómeno especial, o sea, primero, ya está claro de que la glucosa puede existir en forma de dos anómeros. El anómero alfa, cuando el oxidrilo está hacia abajo, y el anómero beta, cuando el oxidrilo del carbono anomérico, el anómero alfa, cuando el oxidrilo del carbono anomérico, que es este, está abajo, y si estuviera el oxidrilo arriba, sería el anómero beta. Y entonces lo que ocurre es una interconversión entre el anómero alfa y el anómero beta cuando se coloca en solución. Si primero recordamos que aplicando la rotación óptica, el anómero alfa es dextrorotatorio con una rotación específica. Recuerdan, alfa 20D es rotación específica, significa ángulo de rotación, 20 significa 20 grados centígrados y D es la longitud de onda de la línea D del sodio. Entonces, alfa 20D del anómero alfa es dextrógiro con un ángulo de rotación de 112 grados geométricos. Y el anómero beta tiene una rotación también dextrógira, pero de 18. Si dejamos por un tiempo, por ejemplo, una solución de cualquiera de los anómeros, pasado un tiempo, se establece un equilibrio entre los anómeros alfa y beta. Por ejemplo, si al principio colocamos una solución de glucosa y vemos en el polarímetro y nos da 112, pasa una media hora y volvemos a ver la misma solución y resulta que ya no es 112, más o menos está en 52. Entonces uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué si inicialmente era 112? Lo que sucede es lo que acabo de decirles, que se establece un equilibrio entre el anómero alfa y beta. Entonces, ese fenómeno se denomina mutarrotación. El anómero alfa, que sería este, ¿verdad? Con su oxidrilo hacia abajo, escriban esto por favor aquí. Aquí ponga una rayita. Se abre este enlace y se forma la estructura lineal. Otra vez este oxidrilo ataca aquí y se forma ahora el anómero beta. Otra vez ponga una rayita y se abre este enlace. Otra vez pasa por la estructura lineal y se forma la estructura beta. Entonces lo que habría es se establece un equilibrio. Permítanme, voy a hacer algo aquí. Van a aumentar estas flechas, por favor. Eso. Entonces, se establece un equilibrio entre el anómero alfa, que se transforma en la forma lineal, y luego la forma lineal ocurre la hemiacetalización, se transforma en beta, luego el beta otra vez se transforma en la forma lineal y así. Por esa razón, si por ejemplo inicialmente era 112, aparece un tercio de alfa, la tercera parte va a estar como alfa y 2/3, es decir, el 75% estará como beta. ¿Por qué como beta? Porque como beta está el oxidrilo en posición ecuatorial con menor impedimento estérico. Entonces, estos fenómenos se denominan mutarrotación. ¿Qué importancia tiene esta mutarrotación? ¿Qué importancia práctica? Escriban, la mutarrotación ayuda a entender por qué ciertos monosacáridos son reductores o tienen propiedades reductoras. La mutarrotación ayuda a entender
porque algunos monosacáridos tienen propiedades reductoras. Eso vamos a ver en prácticas, chicos. Bueno, esa es la importancia de estudiar la muta-rotación. Bueno, con eso hemos acabado toda la parte de estereoquímica de los monosacáridos. Vamos a pasar a ver reacciones químicas de los monosacáridos. ¿Cuáles son las principales reacciones químicas que tengan sobre todo trascendencia en biología o bioquímica? No vamos a ver de química neta, sino de bioquímica. Entonces, para saber qué tipo de reacciones químicas tiene una molécula, ustedes han debido ver eso en orgánica, lo que hay que hacer es ver cuántos tipos de grupos funcionales tiene. Por ejemplo, la glucosa tiene 2 tipos de grupos funcionales, un grupo carbonilo aldehídico y grupos oxidrilo. No digo cuántos, sino digo 2 tipos de grupos funcionales. Pues entonces la química de esta molécula va a estar relacionada con las propiedades de estos grupos. Así el grupo carbonilo, que es este, saben ustedes que el grupo carbonilo aldehídico es fácil de oxidar y también fácil de reducir. Se encuentra al centro de la escala de alcanos, alquenos, aldehídos, cetonas, ácidos y derivados de ácidos. Entonces, el grupo carbonilo va a dar reacciones de oxidación y reducción. En cuanto al grupo oxidrilo, el grupo oxidrilo puede formar ésteres. ¿Cuándo? Cuando reaccione el oxidrilo con un ácido, por ejemplo. Formará ésteres. Y también los grupos hidroxilo u oxidrilo es lo mismo, ¿no? Hidroxilo u oxidrilo es lo mismo. Pueden formar también éteres, es decir, cuando reaccione este grupo oxidrilo con otro grupo oxidrilo. En la química de los monosacáridos, esos éteres se llaman glicósidos. En bioquímica, esos éteres se llaman glicósidos. Entonces vamos a ver cómo van a dar reacciones de oxidación-reducción, van a dar reacciones de formación de ésteres y reacciones de formación de éteres. Bueno, empecemos con reacciones de esterificación, está entre las más importantes. Las reacciones de esterificación. En las reacciones de esterificación se forman 2 grupos importantes de productos. Los fosfatos de ésteres y los azúcares de difosfonucleósidos. ¿Qué es eso? Ahorita vemos. Estamos viendo ahorita la química del grupo hidroxilo. El grupo hidroxilo de los monosacáridos forma fácilmente ésteres cuando reacciona con ácidos o anhídridos. Recordemos, un alcohol más un ácido o anhídrido forma ésteres. Entonces, los ésteres de azúcares o monosacáridos, se llama ésteres de azúcares en general, en realidad estamos hablando de ésteres de monosacáridos, ¿no? Más importantes que existen en las células vivas son los fosfatos de ésteres y los difosfatos de ésteres de nucleósidos, o llamados NDP azúcares. ¿Qué será NDP? Escriban ahí. NDP se refiere a nucleósidos, escriban. La N de nucleósidos, la D de di y la P de fosfatos. Entonces vamos a ver cómo se forman estos 2 productos. Fosfatos de ésteres de azúcares primero. Son los importantísimos azúcares 6-fosfato. ¿Cómo se forman los ésteres de azúcares? A ver si para que no sea ambiguo o no sea abstracto. Los ésteres. Si es éster, entonces está reaccionando el grupo oxidrilo del monosacárido. Va a reaccionar con un ácido para formar ésteres. Bueno, se forman entonces los azúcares, los ésteres de azúcares, se forman por un proceso de fosforiltransferencia, es decir, la transferencia de un grupo fosforilo al azúcar. Bueno, se puede hablar de un modo general del azúcar, que no quiero decir que es la sacarosa, chicos, cuidado. Se forma por un proceso de fosforiltransferencia al monosacárido, mejor. Esta reacción es catalizada por enzimas denominadas cinasas, que las vamos a usar mucho y al año ustedes en cada momento. Esta reacción está catalizada por enzimas llamadas cinasas. Estas enzimas participan en reacciones de fosforilación. ¿Qué será fosforilación?
que un grupo fosfato ingresa a una molécula como sustituyente. ¿Quién aporta el grupo fosfato? Pues el ATP. Actúa como donador de fosfato. Por ejemplo, esta es la reacción. Y tenemos una glucosa. ¿Cuál sería? Si está arriba el oxidrilo, sería beta de glucosa o glucopiranosa, que va a reaccionar con un nucleótido. Este es un nucleótido, el ATP o adenosín trifosfato. Por acción o catalizado, la reacción está catalizada por una glucosinasa. Me hemos dicho, ¿verdad? Por enzimas sinasas. Como en este caso es la glucosa, se llama glucosinasa. Esta enzima glucosinasa garantiza que el grupo oxidrilo, escriban, la enzima sinasa, donde quieran escribir, la enzima sinasa garantiza que el grupo oxidrilo del carbono 6, la glucosinasa garantiza que el grupo oxidrilo del carbono 6, fíjense, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, garantiza que el grupo oxidrilo del carbono 6 realice un ataque nucleofílico al grupo fosfato más externo del ATP, al grupo fosfato más externo del ATP. ¿Qué sería esto, chicos? Este oxidrilo hace un ataque, fíjense en mi cursor, hace un ataque nucleofílico al grupo fosfato más externo. ¿Por qué? Porque este fósforo es susceptible de ataque nucleofílico, porque entre el oxígeno y el oxígeno es más electronegativo. Entonces, esto está parcialmente negativo, fósforo parcialmente positivo. Entonces, este oxidrilo hace un ataque aquí. Sigan escribiendo. Aquí pongan una rayita. Se rompe este enlace. Y entonces queda un grupo fosfato añadido al grupo oxidrilo como sustituyente, ¿no? El grupo fosfato queda unido al grupo oxidrilo del carbono 6, formando así en este caso beta, porque esto está arriba, beta de glucosa 6-fosfato, en posición 6 fosfato. Y dando como subproducto el ADP. Si este era adenosin tri, ahora es adenosin difosfato. Lo importante aquí es que se forma esta molécula. Este es un éster un fosfoéster de monosacárido. Un fosfoéster de monosacárido. La glucosa 6-fosfato, la famosa glucosa 6-fosfato. Todos estos grupos fosfato, fíjense, están ionizados. -2, negativo, negativo. Todos están ionizados. Esta es la fórmula desarrollada de la alfa-D-glucosa 6-fosfato. Si se fijan, esta sería la alfa, porque está ahora abajo esto, alfa-D y fosfato. Y el fosfato tienen que escribirlo así, chicos. Recuerdan, el fosfato es un elemento que tiene el octeto expandido, que hemos repasado en el capítulo 1. El fósforo puede estar con 10 electrones. Entonces, siempre va a estar como fosfato, así mismo se llama. Es decir, ionizado. ¿Por qué va a estar ionizado? Perdón, esto es importante, esto tienen que saber escribir, chicos. ¿Por qué va a estar ionizado? Si vemos el grupo fosfato, este sería el ácido fosfórico, cuando se ioniza uno de sus oxidrilos, por ejemplo el pK de este grupo oxidrilo está entre 1 y 2, quiere decir que es a menor pK, mucha acidez, o sea, es muy ácido. Luego, cuando se ioniza el otro grupo oxidrilo, tiene un pK de 6, entre 6 a 7. Si ustedes recuerdan, el pH fisiológico está entre 6,5 y 8. Entonces, a pH fisiológico, siempre esto va a estar ionizado, porque 6,5 y 8, 6 a 8, diré, 6 a 8, 5, perdón, es más alcalino que 6 o que 1 y 2. Entonces es lógico pensar que estos no van a estar así, sino van a donar sus protones y van a quedarse en forma ionizada. O
El grupo fosfato siempre está ionizado a pH fisiológico, porque su pK es inferior al valor del pH fisiológico. Por eso mismo se llama fosfato, glucosa 6-fosfato, no es ácido glucosa 6-fosfórico, no, glucosa 6-fosfato. Bueno, entonces, existen los importantes azúcares fosfato, o sea, azúcares o monosacáridos fosforilados. Se llaman azúcares fosfato. Tenemos la glucosa, que es la reacción que ahorita acabamos de ver. Esta misma reacción. Esta reacción. La glucosa más ATP por acción de una glucosinasa nos va a formar la glucosa 6-fosfato. Resumida, en forma resumida, sería así. La glucosa más el ATP por acción de una enzinasa, que es en este caso la glucosinasa, formará la glucosa 6-fosfato. Pero no es la única, no es el único monosacárido fosforilado importante. También la glucosa 1-fosfato es bien importante. O sea, son importantes o existen la glucosa 6-fosfato y la glucosa 1-fosfato. Pero la glucosa 1-fosfato no se forma por este mismo mecanismo. No es que ahora otra sinasa va a venir y que va a reaccionar con el 1, no. En este caso, chicos, la pregunta sería aquí, ¿por qué siempre es con este 6? ¿Por qué no es con este oxidrilo o con este oxidrilo? Siempre es con este porque la enzima así lo condiciona. Cuando veamos enzimología vamos a ver que tiene su sitio activo, que tiene una configuración estérica particular que hace que una reacción suceda de una manera y no de otra. Entonces, en este caso, la glucosinasa cataliza que el oxidrilo 6 sea el que ataque al fosfato número 1, o el más externo, no a este ni a este. Y pues, en este caso también de la glucosa 1-fosfato, no se forma por el mismo mecanismo. Aquí escriban, por favor, la glucosa 1-fosfato, donde quieran, aquí, no sé. La glucosa 1-fosfato se forma por hidrólisis del glucógeno o almidón por acción de una enzima denominada fosforilasa del glucógeno. Por acción de una enzima denominada fosforilasa del glucógeno. Si es que fuera glucógeno, ¿no? Entonces, la glucosa 1-fosfato tiene ese origen. Se forma por hidrólisis del glucógeno. ¿Qué es el glucógeno? Eso vamos a ver después. Entonces, hay dos importantes monosacáridos o azúcares fosfato, la glucosa 6-fosfato y la glucosa 1-fosfato. ¿Qué importancia biológica tienen estos fosfatos de ésteres de azúcares? Pues representan la forma metabólicamente activa de los azúcares. ¿Qué quiero decir con eso? Escriban. ¿Qué significa? Que son la forma metabólicamente activa de los azúcares. Significa que para ingresar a cualquiera de las rutas metabólicas, la glucosa u otros monosacáridos tienen que estar siempre fosforilados. Para ingresar a cualquier ruta metabólica, la glucosa y otros monosacáridos tienen que estar siempre fosforilados. Si no, la enzima no les reconoce. 1, eso. 2, ¿qué otra importancia tiene? Pongan 2. Al estar fosforilada la glucosa, como glucosa 6-fosfato, ¿no? También así, al estar fosforilada la glucosa, no puede atravesar la membrana plasmática. No puede atravesar la membrana plasmática. En consecuencia, no se pierde glucosa al exterior. Esto es importante porque la glucosa es una reserva que va a dar lugar a la formación de glucógeno. Después vamos a ver. Entonces, la segunda importancia es que al estar fosforilada, hemos dicho que el grupo fosfato se carga negativamente, ¿no? O sea, al estar fosforilada debido a esa carga negativa del fosfato, la glucosa no puede atravesar la membrana celular, en consecuencia se conserva dentro de la célula. Esas son las dos importancias, los dos aspectos importantes de los azúcares fosfato.
Los otros productos que pueden dar por reacción del grupo oxidrilo son los difosfatos de ésteres de nucleótidos. Pero estos difosfatos o NDP azúcares, se forman a partir de la glucosa 1-fosfato. Y hemos dicho de dónde viene la glucosa 1-fosfato, de la hidrólisis del glucógeno, por acción de la fosforilasa del glucógeno, ¿no? Entonces, una glucosa 1-fosfato, que sería esta, fíjense, hay que aprender, se acostumbren a escribirla por Lewis. Aquí faltaría doble enlace, ¿no, chicos? Por favor, aquí, fíjense en mi cursor, aquí faltaría doble enlace. Entonces, la glucosa 1-fosfato reaccionaría ahora con un nucleótido. Este es un nucleótido. Si recuerdan biología, un nucleótido está formado por una base nitrogenada, un monosacárido y 3 fosfatos. Por lo menos un fosfato. Este es el UTP, que significa uridín trifosfato. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la estructura? El antepenúltimo capítulo vamos a estudiar nucleótidos. Bueno, pero en este caso el asunto es ver esta reacción. La glucosa 1-fosfato reacciona con la UTP, uridín trifosfato. ¿Quién cataliza? Ahora, en bioquímica no vamos a usar catalizador, calor, ácidos, níquel, platino, no. Aquí son todos enzimas. Esta reacción está catalizada por una enzima llamada transferasa, que cataliza esta reacción. El grupo fosfato hace un ataque nucleofílico ahora al grupo fosfato más interno. El fosfato de la glucosa 1-fosfato hace un ataque nucleofílico al fosfato más interno. El fosfato de la glucosa 1-fosfato hace un ataque nucleofílico al fosfato más interno. Ahora pongo una raya aquí. Se rompe este enlace. Se rompe este enlace. Y entonces la glucosa 1-fosfato queda unida a todo este resto. Por eso está en rojo, como esto, y esto está en negro, ¿no? Queda unido al resto de la molécula del UTP, formando así la UDP-glucosa. ¿Por qué UDP? Uridín difosfato de glucosa. Y como esto se rompió, pues liberaría esto. Fíjense que estoy encerrando en un círculo, encierren ustedes, es el pirofosfato, que sería este. Se libera pirofosfato, que sería esto, enciérrenlo en un círculo. Este es el pirofosfato que se libera. Y entonces, ¿qué se ha formado? La UDP-glucosa, la UDP-glucosa más pirofosfato. Esta UDP-glucosa es lo que se llama un difosfato de éster de azúcar, o de nucleócido, perdón. Difosfato de éster de nucleócido, o un NDP azúcar. Nucleócido difosfato de azúcar, UDP-glucosa. ¿Qué importancia biológica tienen estos NDP azúcares? Pues son intermediarios en muchas reacciones del metabolismo de los carbohidratos que van a haber al año. Por eso es necesario que aprendan en este año. ¿Cuáles son esas reacciones importantes en las que participan los NDP azúcares? Están primero la biosíntesis de carbohidratos oligoméricos y poliméricos. O sea, gracias a los NDP azúcares se pueden sintetizar los disacáridos, trisacáridos o polisacáridos. Por ejemplo, esto está simbolizando eso. Glucosa N, por ejemplo, un oligosacárido de 5 glucosas que se han unido, 5 glucosas unidas. Cuando entra en contacto con la UDP-glucosa, esta UDP-glucosa lo que hace es donar residuos de glucosa. Dona un residuo de glucosa y si era glucosa N, ahora será glucosa N más 1. Si a esta es otra vez otra UDP-glucosa viene y será glucosa N más 2 y así, hasta que se forme uno de 10, de 11, de 12 o un polisacárido. Entonces, esa es una de las reacciones importantes de los NDP azúcares. ¿En qué reside su importancia aquí?
es que la UDP-glucosa o los NDP-azúcares lo que hacen es donar residuos de glucosa, repito, donan residuos de glucosa para formar carbohidratos de mayor número de unidades monoméricas, o sea, oligo o polisacáridos. Esto es bien importante. Otra reacción importante en la que participan es la interconversión isomérica entre galactosa y glucosa, o viceversa. Así, la UDP-glucosa que se ha formado puede transformarse en UDP-galactosa, o viceversa, la UDP-galactosa puede transformarse en UDP-glucosa y luego cumplir esa función. ¿Por qué es importante esto? Al año ustedes van a ver el metabolismo, y nosotros también un poco este año, que la glucosa es la molécula más importante. La mayoría de los monosacáridos que están en los alimentos, por ejemplo, la galactosa está en la leche. Cuando consumimos leche, esa galactosa no se pierde. Esa galactosa se tiene que convertir en glucosa para entrar en las rutas metabólicas. Entonces, se puede transformar la glucosa en galactosa o la galactosa en glucosa. Aquí pongan, por acción de una enzima denominada isomerasa, porque es una reacción de isomerización. La enzima se denomina isomerasa, por acción de una enzima isomerasa. Aquí voy a poner. Por acción de una isomerasa. Bueno, esas son dos reacciones en las que participan los NDP azúcares. ¿De cómo se forman los NDP azúcares? A partir de la glucosa 1-fosfato por acción de estos nucleótidos y catalizado por una transferasa se forman los UDP, glucosa. Y esta glucosa 1-fosfato, ¿de dónde deriva? Pues deriva de la hidrólisis del glucógeno. Yo sé que parece medio complicado ahorita, pero es que no puedo dejar de mencionar estas reacciones. Después va a estar mucho más claro. Son las millitas que les digo que se va dejando. Fíjense, NDP azúcares, entonces estoy haciendo alusión a la UDP glucosa. Eso en cuanto a las reacciones del grupo oxidrilo. En cuanto a las reacciones del grupo carbonilo. El grupo carbonilo se reduce y se oxida con facilidad. Entonces vamos a ver reacción de oxidación. Cuando se oxida, primero veamos la oxidación. La oxidación del grupo carbonilo da lugar a ácidos denominados ácido glucónico, por si esta es la glucosa. En un modo general se forman los ácidos aldónicos, de las aldosas, ¿no? Aldónicos. Si eso fuera la galactosa sería ácido galactónico, manosónico. Bueno, pero vamos a hacer énfasis en la glucosa. Ácido glucónico. También se puede oxidar, por química orgánica saben ustedes, los alcoholes primarios se oxidan fácilmente. Entonces, se puede oxidar el oxidilo primario, formando ácidos glucurónicos. También pueden oxidarse los dos, tanto el grupo aldehído como el grupo alcohol primario, formando los ácidos glucáricos. Entonces, como productos de oxidación existen los ácidos glucónicos, glucurónicos y glucáricos. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, tenemos la glucosa, que se va a oxidar, por ejemplo, el grupo carbonilo. Si se oxida hasta un grupo carboxilo, ustedes saben que el siguiente nivel de oxidación del grupo carbonilo es el grupo carboxilo. De un aldehído se oxida hasta un ácido. Entonces sería el ácido glucónico, así como está escrito. A su vez, si se oxidaría el oxidilo primario, nos daría el ácido glucurónico. Si se oxidan los dos, tanto el alcohol primario como el grupo carbonilo, nos forman los ácidos glucáricos. ¿Qué importancia tiene esto en bioquímica? Esta oxidación. Esta oxidación da lugar a ciertos derivados de ácidos que participan en rutas metabólicas, como por ejemplo, se forman las lactonas. Estas lactonas también participan en ciclos metabólicos importantes que van a ver al año.
hasta aquí la función de bioquímica 1 es que ustedes sepan que existen productos de oxidación, que son el ácido glucónico, glucurónico y glucárico. Bueno, ¿cómo se forman estas lactonas? Si ustedes recuerdan química orgánica, las lactonas, aquí pongan, chicos, acá entre paréntesis pongan las lactonas, ¿no? Son ésteres cíclicos. Ésteres cíclicos. Si ustedes recuerdan, los ésteres nuevamente resultan de la combinación de un alcohol con un ácido. Entonces, este oxidrilo hace un ataque nucleofílico a este carbono, que está polarizado, y se forma este éster cíclico. Pongan una flechita ahí, ataque nucleofílico, y encierran esto en un círculo. Este es el éster. Esta es la función éster, ¿verdad? Y entonces esta es una lactona, porque hemos dicho que las lactonas son ésteres cíclicos. Y entonces, el grupo funcional el carboxilo, que es sería este carbono. Entonces, este sería alfa, posición beta, posición gamma, posición delta. Entonces, aumente eso, creo que no estaba. Alfa, beta, gamma, delta. Entonces, esta es una D, porque esto está hasta arriba, de delta gluconolactona, porque deriva del ácido glucónico, que sería este. Eso sí tienen que saber reconocer. ¿Qué molécula es esta, chicos? Es la forma oxidada de la glucosa del grupo carbonilo. Entonces es un ácido glucónico. Y aquí se ha formado una lactona. Es decir, este reacciona con este y forma un éster cíclico. Esa es una importancia de reacciones importantes de los resultados de la oxidación del grupo carbonilo. También los ácidos urónicos. ¿Recuerdan los urónicos que son? Son los urónicos, estos que resultan de la oxidación del grupo del oxidrilo primario, que sería este ácido glucurónico. Se ha oxidado el oxidrilo primario. Y entonces hemos dicho, recuerdan, nunca se quedan así, sino que en solución acuosa o en el citoplasma, este oxidrilo hace un ataque nucleofílico y se forma un hemiacetal. Entonces este sería el hemiacetal del ácido glucurónico. Ácido beta D glucurónico, forma cíclica. A partir del ácido glucurónico forme el ácido beta, la forma hemiacetálica. Eso tienen que saber. A partir del glucurónico formen la fórmula hemiacetálica. ¿Por qué, chicos? Porque cuando lleven en bioquímica 2, directamente aparece en la estructura. El glucurónico, ¿y de dónde ha salido el glucurónico? Si no saben, bueno, ya es un ruido, ¿verdad? Bueno, estos ácidos urónicos forman parte de polisacáridos naturales. Por ejemplo, el ácido hialurónico. Aumenten esto. Por ejemplo, en el ácido hialurónico, el famoso ácido hialurónico en cosmetología. En el ácido hialurónico están presentes estos ácidos urónicos. De ahí mismo viene su nombre, hialurónico. Eso en cuanto a reacciones de oxidación del grupo carbonilo. También el grupo carbonilo puede reducirse. La reducción del grupo carbonilo, escriban eso por favor. La reducción del grupo carbonilo se lleva a cabo por enzimas específicas denominadas por acción de enzimas específicas denominadas enzimas deshidrogenasas. Porque está acá. Que utilizan como ayudantes, entre comillas, póngale ayudantes, a coenzimas. ¿Qué es eso? Más tarde vamos a aprender. Utiliza ayudantes que son coenzimas como estas, que significa NADH más H o NADPH. Esto aumenten, chicos. NAD significa N de nicotinamida, A de adenín y D de dinucleótido. Aumenten esto. La N, la A y la D. Y hidrógeno significa reducido. Nicotinamida, adenín, dinucleótido, reducido. ¿Qué es eso? Después vamos a ver. Ahorita lo que me interesa, estamos en esto, que los monosacáridos se pueden reducir. ¿Y qué cosa forman? Por reducción forman alditoles. Al de aldosa, sufijo ol significa alcohol.
alditoles. ¿Cuáles son esos alditoles? Los que abundan en la célula son este, que se llamaría glicerol. Se llama glicerol. Pongan aquí, resultante de la reducción del gliceraldehído. Resultante de la reducción del gliceraldehído. Esta otra molécula, el ribitol. Resultante de la reducción de la ribosa. Aquí, chicos, le faltan sus rayitas, ¿no ves? Sus enlaces, que como yo he hecho en computadora, no siempre me salía bien. Aquí son las rayitas, rayitas. Luego tenemos el glucitol, producto de la reducción de la glucosa. Luego el galactitol, producto de la reducción de la galactosa. Todos estos participan en diferentes reacciones a nivel celular. Luego tenemos los aminoazúcares. ¿Qué son los aminoazúcares? Seguimos en monosacáridos, chicos. Son derivados de monosacáridos y son componentes de muchos polisacáridos naturales. ¿Qué son los aminoazúcares? Son aquellos en los que, por ejemplo, en este caso, el grupo oxidrilo ha sido sustituido por un grupo amino. Y entonces, esta estructura, si es la glucosa, en posición 2 hay un grupo amino en lugar de un oxidrilo, ¿no? Se llamará beta, porque eso está arriba, beta de glucosamina. Esto vamos a ver de qué se trata, la abreviación. Esto que sería, si esta es la galactosa, sería beta de galactosamina. También puede ocurrir que este grupo amino se acetile, o sea, reaccione con un agente acilante y nos forme esta estructura. Este es un grupo acilo. Entonces, su nombre será N-acetil, es un acetil, ¿no? De 2 del ácido acético, su nombre común. N-acetil beta de glucosamina. Estas son sus abreviaciones que ahorita vamos a ver. Entonces, son derivados aminados de los monosacáridos que también participan en muchas reacciones. Entonces, ¿en qué consiste? En el reemplazo de un oxidrilo por un grupo amino. Y ese grupo amino, a su vez, puede estar acilado o acetilado, y sus nombres correspondientes son estos, ¿no? N-acetil beta de glucosamina. Y bueno, con eso terminamos prácticamente los monosacáridos. Hemos visto la reacción del grupo carbonilo, la reacción de los grupos oxidrilo. En la reacción de los grupos oxidrilo hemos visto la formación de los azúcares fosfato, glucosa 6-fosfato, glucosa 1-fosfato. Y luego la reacción de los NDP azúcares, sintetizando la UDP-glucosa, por ejemplo. Luego hemos visto la oxidación del grupo carbonilo, que forma los ácidos aldónicos o glucónicos, glucorónicos y glucáicos. Y luego la reducción, que forma los alditoles. Y ciertas reacciones específicas y especiales de los monosacáridos, que son estas, en las cuales aparecen grupos amino en ciertas posiciones. Esos grupos amino también pueden estar acilados o acetilados. Con eso prácticamente hemos acabado monosacáridos, nada más. Vamos a entrar a glucósidos, para ingresar al estudio de los oligosacáridos. Vamos a quedar acá. ¿Alguna pregunta, chicos? Voy a anotar dónde hemos quedado. Ya, ¿alguna pregunta, chicos? Si no hay pregunta ahora, como siempre digo, tal vez la siguiente clase. ¿Qué quiero decir con eso, chicos? Que esto está aquí. Que implícitamente estoy diciéndoles repasen. Repasen, por favor, repasen. Venga, entren a clases repasando, no están en exámenes ni nada. Repasen, porque si van repasando, cualquier duda que tengan van anotando y luego me preguntan para salvar las dudas. Y de paso están
casi estudiando, o sea que luego cuando pase el tiempo y tengan examen, ya no es recién se están desayunando cómo era, no ve chicos, repasen. Me toca mañana bioquímica, a ver, repasaré. Hasta tienen una grabación, pueden grabar, pueden hacer unos apuntes. El asunto es que aprendan, no solo que aprueben, chicos, no, que aprendan. Bueno, si no hay preguntas, repito, siempre puede haber la siguiente clase. Bueno, chicos, nos vemos mañana en clases, chicos, tenemos 2 periodos. Si no hay preguntas, pues hasta luego, chicos, nos vemos mañana. Hasta luego, chicos. Hasta luego, chiquitos. Escúchenme, las clases de práctica son normales, no presenciales. Hasta luego. Doctora, una consulta. Dime. Para el otro lunes, para el grupo C 303, ¿vamos a pasar teoría o...? No. ¿Vamos a pasar presencial o virtual? No, va a ser presencial. No sé, voy a preguntar, no sé si todavía va a seguir virtual o presencial, pero es introducción teórica ya de monosacáridos. Yo les aviso, chicos, si va a ser presencial o va a ser virtual. Yo les aviso. Está bien, doctora. Gracias. Esta semana es presencial en todos los grupos, chicos, ¿no? Para hacer la práctica. Hasta luego.